compartiendo tanto de la grandeza del corazón de ese Padre Dios. ¿Alguna ha sentido una diferencia? Qué lindo. Me encantó mucho porque mira, a medida que hablamos de Él, nos damos cuenta de cosas que han sucedido en nuestra vida que pensamos que era casualidad, como el pájaro. No habías caído en cuenta que era Dios acercándote a ti a través de un pajarito para decirte necesito tiempo contigo, ¿cierto? Fue hasta esta mañana cuando Susan compartía que, como dicen los mexicanos, te cayó el 20 y entendiste realmente eso. Y qué bueno que tomaste la foto porque te pareció hermoso y el pajarito te insistía. Y es de eso que se trata. Yo quiero aprovechar todo este día para seguirte hablando del Padre. Mañana yo cerraré ya con un mensaje confrontativo al llamado de cada persona, ¿no? Pero me encanta hablar del Padre, le amo apasionadamente, lo he visto manifestarse en tantas cosas pequeñas y grandes en mi vida. Y cómo no hablar de Él si Jesús habló tanto de Él. Y ayer lo que hicimos fue una introducción al conocimiento del Padre. Esta mañana estuve hablándote del perdón del Padre y ahora quiero hablarte del amor del Padre. Y vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 y versículo 2. Primera de Juan, la primera carta del Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 1 y el versículo 2. Y dice así la palabra: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahora, tanto el Evangelio de Juan como las epístolas de Juan te van a hablar mucho del Padre, pero esta epístola te va a enfatizar mucho el amor del Padre. Ahora usted sabe que Juan fue uno de los discípulos más cercanos al corazón del Señor. Caminó con su maestro de una manera muy prudente. Él se menciona en su propio evangelio llamándose el discípulo amado, ¿no es cierto? Uno puede tener muchas amigas y ama a todas las amigas, pero uno tiene un círculo más cercano de amigas y ama más a ese círculo cercano. Pero uno tiene las amigas del alma, como mi amiga Susan, que ya es muy cercana, con quien tú puedes derramar tu corazón, tú puedes hablar lo que sea. De hecho, mis hijos la llaman su tía, mis nietos la llaman también tía, mi esposo la llama su tía. Y es parte de nuestra familia y yo soy parte de la familia de ella en Colorado Springs. Entonces, sus hermanas son mis hermanas, su hermano es mi hermano y su mamá, que ella partió con el Señor, era mi mamá, ¿no? De hecho yo la llamaba mam y Dios hace cosas hermosas y Juan fue el más cercano al corazón del Señor. El Señor tenía 12, de los 12 tenía 3 cercanos, Pedro, Juan y Jacobo, y de los 3 tenía 1. Y por eso Juan realmente caminó muy cerca del Señor, de su maestro, más de corazón a corazón. Tuvo una relación preciosa. Él palpó mucho lo profundo y lo hermoso de la relación de Dios
con Jesús, del Padre con Jesús. Él lo palpó, por eso Él nos dejó realmente tanto, ¿no? En su evangelio y en sus cartas. Lo plasmó en su oración intercesora. Cuando tú miras Juan capítulo 17, déjame darte el verso 3 del capítulo 17 y el verso 25 y 26, y mira lo que Él dice. Y esta es la vida eterna. Jesús está en su oración intercesora final. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, ¿no? Él está diciendo, la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, Padre justo. El mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos, mis discípulos, han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El amor con que el Padre amó a Cristo esté también en tu corazón y en mi corazón. Y por eso estas epístolas hablan con tanta seguridad y con tanta pasión de ese amor del Padre, ¿no? Los dos textos que leímos al principio en la carta hablan de la grandeza de ese amor. Mira cuán amor nos ha dado el Padre, que nos adoptó, que nos ha llamado sus hijas. Habla de esa grandeza y habla también de la seguridad de ese amor y de su paternidad. En el capítulo 4 de la misma epístola, versículo 16, por favor, búsquelo, capítulo 4, verso 16, aquí nos da dos afirmaciones hermosas. Dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Ahora, hay dos palabras que nos dan esa afirmación. Dice, y nosotros hemos creído. Y luego dice, y nosotros hemos conocido. Yo dije ayer, nadie puede dar a conocer a algo o a alguien si no lo conoce. Yo no puedo hablar de lo que no puedo hablar, pero no debo hablar de lo que no conozco. Porque cuando tú conoces, lo vas a hablar con una dimensión diferente. En tus palabras va a haber convicción, en tus palabras va a haber un reto hacia los que te están oyendo, y tus palabras provocarán a otros a querer anhelar eso que tú estás experimentando. Llámese fe, llámese dones o llámese amor, como lo que esta tarde en este tiempo quiero compartir con ustedes. Entonces, él dice, hemos creído y hemos conocido. Esas dos afirmaciones encierran lo que debe ser esa manifestación del amor divino hacia mi vida, ¿cierto? Es primero creerlo aquí, noxis, ¿no? Llega aquí y aquí lo creo, pero de aquí tiene que pasar a ser una experiencia, tiene que pasar a ser una realidad, tiene que pasar a ser una vivencia. Dios nos ama, sí, Dios nos ama. Y yo tengo que decir, no, Dios me ama a mí. Y quiero que sepas algo, a veces yo siento tanto el amor de Dios que yo creo que Dios me ama solo a mí.
Claro que después tengo que decir, no, yo sé que tú amas a todos, pero yo a veces le digo a Susana, ay, Dios me ama tanto, y ella me dice, a mí también. Y es hermoso porque realmente es esa seguridad, ¿no? Hemos creído y hemos conocido ginosco, noxis y ginosco. Entonces yo quiero que a partir de hoy, y vamos a orar, que tú tengas manifestaciones de ese amor, pero que las veas. Por fin se le abrieron los ojos, tu nombre es Ángela, se le abrieron los ojos para ver, wow, yo creí que era una casualidad. No, es una causalidad. Es Él manifestándose a tu vida. Y ese detalle que pasó hace rato y que lo confirmaste hoy por la mañana, te cambió la vida. Total, ¿cierto? Entonces, eso es lo que realmente queremos en cuanto al perdón del Padre, en cuanto al conocimiento, el reto de conocerlo, y en cuanto en esta tarde al amor del Padre. Y por eso quiero que miremos algunos aspectos de ese gran amor del Padre. Y esos son mis puntos, ¿no? Algunos aspectos, son muchos, no terminaríamos. Pero déjeme darle algunos de los aspectos que realmente deben marcar nuestras vidas. Número 1, ese amor del Padre hacia tu vida, mujer, es un amor eterno. Diga, eterno. Pero dígalo con ganas, eterno. Mira, posiblemente el amor que te juró tu esposo el día que celebraron las nupcias, que te dijo, y te amaré en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la juventud y en la vejez, posiblemente cuando ya te llegó la menopausia te dejó. Porque el hombre cree que porque llegó la menopausia ya no vas a funcionar y se fue a buscar otra y te dejó tirada. ¿Y dónde está el amor que me prometió? Bueno, lo que el hombre promete normalmente no lo cumple, pero lo que Dios te promete, Él lo cumplirá hasta el punto final, ¿cierto? Entonces, ese amor de Dios es un amor eterno hacia tu vida. Por eso Jeremías capítulo 31 versículo 3 en la Nueva Traducción Viviente dice: hace tiempo el Señor le dijo a Israel, y yo quiero que tú pongas tu nombre, yo le voy a decir, le dijo a, y tú me gritas su nombre. Hace tiempo que el Señor le dijo a, otra vez porque no todo el mundo lo ha dicho, 1, 2 y 3, hace tiempo el Señor le dijo a, ¿y qué te dijo? Yo te he amado con un amor eterno, con amor inagotable. Te acerqué a mí, te atraje a mí, como veíamos ayer, ¿cierto? Esto dice Jeremías. Ese amor no nació el día que tú recibiste a Cristo. Ese amor estaba antes de que tú existieras en este mundo. Tu nombre, porque tu nombre te lo escogió. Él no me gusta ese nombre. ¿Por qué me pusieron ese nombre? Bueno, Él dice que Él te puso nombre. Yo me llamo como mi mamá. Mi mamá ya partió con el Señor. Entonces yo me llamo Igna. Es un nombre raro, no lo tiene todo el mundo. Ahora lo tienen muchas mujeres, jovencitas, ya mujeres y niñas, porque el Señor me ha regalado el don de la fertilidad, y cuando oro por vientres estériles y conciben y dan a luz niñas, a algunas les ponen mi nombre, ¿no? Entonces hoy se llama más, pero en mi pueblo todo el mundo me conoce porque mi mamá se llama Igna. Mi mamá fue una mujer de mucha influencia en mi ciudad, la gente la amaba, es una mujer con mucho carisma, y bueno, en la costa yo creo que pasa como en la costa pacífica. A mí me decían la Ignita, ¿no? Porque la Ignita, y la Ignita, y todavía me llaman la Ignita, ¿no? Y entonces, en mi pueblo yo no tenía problemas, pero cuando llegué a Bogotá, una ciudad tan grande donde nadie te conoce, nomás en el banco iba a cambiar un cheque o hablar algo sobre mi cuenta. Su nombre, por favor, Igna. ¿Digna? Sí, también digna. Irma, no. Igna, no. IGNA.
Todavía tengo que decir muchas veces IGNA. Entonces en Bogotá a mí no me gustó mi nombre, en Tumaco me gustaba, pero en Bogotá no me gustó porque me tocaba con mucho ahora todo el mundo te conoce, pero antes no. Y un día, como al año y medio de convertida al Señor, un día en mi oración encontré esa escritura de Isaías tan lindo, porque yo te redimí, yo te puse nombre, mía eres tú. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por el fuego no te quemará, ni la llama arderá en ti. Bueno, todo eso. Y cuando yo miré y yo te puse nombre, y dije, no sabía que tenías tan mal gusto, Señor. Y el Señor me dijo, yo te puse, no fue tu papá. No fue tu mamá, fui yo. Busca tu significado. Y busqué el significado de mi nombre. ¡Wow! Me volví a enamorar de mi nombre. Porque Igna viene de ignite, del latín, del griego también, aún en inglés también, que significa nacida del fuego. Y yo dije, sí, Señor, así es. Ese es mi nombre, ¿no? Entonces me enamoré de mi nombre con amor eterno. Antes de que nacieras, antes de que tus padres existieran, tú ya existías en el corazón de Dios. Yo ya existía en el corazón de Dios. Ese amor no nació de buenas a primeras. Viniste en el tiempo de Dios y viniste a través de tus padres. Y posiblemente tus padres te dijeron, o tú le has dicho a alguno de tus hijos, ay, mi amor, nosotros planeamos tener 2 hijos y tú viniste por olvido, me olvidé de tomar la pastilla. No, Dios usó tu olvido para atraer tu hija, o Dios usó el olvido de tus padres para atraerte a ti, a este mundo. Por eso existes, y lo que te estoy hablando es bíblico, es verdadero, es una realidad. Porque quiero que salgas de aquí sintiendo que tú eres única y que tú eres diferente, ¿no? Entonces, primera característica del amor de Dios es un amor eterno. Diga, no tuvo principio ni tiene fin. Número 2, el amor de Dios, diga, el amor de Dios hacia mi vida es un amor que nunca abandona, nunca abandona. Pase lo que pase. Él jamás te va a abandonar. Isaías capítulo 49, versículos 14 al versículo 16. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Este pasaje es muy lindo. Ahora, cuando la Biblia habla de Jerusalén, está hablando de su pueblo. Cuando la Biblia habla de Jerusalén, está hablando de ti y de mí. Voy a repetirlo. Yo pedí ayer que me levantaras tu mano y no hablaras con nadie. Es Isaías 49, 14 al 16. Sin embargo, Jerusalén dice, el Señor me ha abandonado. El Señor me ha olvidado. Jamás. Me gusta ese jamás porque está con signos de admiración. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho? ¿Puede no sentir amor por el niño al que dio a luz? Pero aun si eso fuera posible, qué triste que hoy pasa, yo no los olvidaré a ustedes. Mira, yo he escrito tu nombre en las palmas de mi mano. En mi mente están siempre tus imágenes. Están las imágenes de las murallas de Jerusalén convertidas en ruina. Están las imágenes de cómo yo te creé. Y te lo voy a parafrasear. Y lo que hoy muchas vidas están convertidas en ruina. Un amor que no abandona. Y a veces en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de los procesos, en medio de los sufrimientos que tenemos, no sé si usted ha experimentado los silencios de Dios. Cuando usted clama y no hay respuesta.
cuando usted lo busca y siente que no está. Y especialmente esos momentos que realmente no lo sentimos, no lo vemos, no hay respuesta, leemos su palabra y no hay un rema para ese momento. Yo estaba ministrando hace unos 6 años en West Palm Beach y tenía que ministrar allí y el domingo predicar allí por la mañana y luego me llevaban a Miami y luego regresar para predicar por la noche. Y cuando me llevaron a Miami, iba con una de las mujeres de la iglesia y ella iba con su hijita de unos 11 años que se llamaba Belén. Un tiempo muy lindo. Ella es argentina y íbamos hablando y ella se quebrantó y empezó a hablarme de cómo a veces ella siente como que Dios la hubiera abandonado porque le clama, le ora y no hay respuesta. Y es un silencio, ella me decía, y es un silencio. Entonces me dice, ¿tú lo has experimentado, pastora? Y le digo, claro, yo lo he experimentado. Pero no es que nos haya abandonado. Él está allí, Él nos oye. Explícamelo, pastora. Y yo estaba tratando de explicárselo de la mejor manera, pero no la hacía entender. Y de pronto Belén, que iba atrás de 11 años, dice, mira mamá, eso es tan sencillo. Y Belén nos enseñó a nosotros y explicó los silencios de Dios. Él dice, mamá, es tan sencillo. Mira, yo estoy en la escuela. Mi maestra es muy buena y tiene muy buena relación con todas nosotras las alumnas. Cuando ella da su clase, nosotros le preguntamos y ella toma el tiempo, nos responde, nos explica. Ella es excelente. Pero cuando viene a final de mes el tiempo de la prueba, del conocimiento de lo que ella ha dado, nos presenta el examen, cada una tiene su examen, y entonces levantamos la mano para hacerle una pregunta y no nos responde. Porque es el tiempo de la prueba. Y a veces le preguntamos como para sacarle algo, pero no nos responde. Porque es el tiempo de la prueba. Y así es Dios, le dice. Nos ha enseñado, nos ha dado, y llega un tiempo de prueba, donde Él tiene que ver si sabes o no sabes, y si vas a poner en práctica lo que Él te ha enseñado. Y yo, wow, Belén, lo voy a usar, gracias, pero siempre te voy a dar el crédito. En 11 años, ella lo entendió también. Cuando sientas que Él no está, cuando sientas que Él te ha abandonado, esa es la mentira más grande. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz. Para Dios es un imposible, ¿no? Hay un ministro de Dios que amamos mucho. Yo tuve la oportunidad también con Susan, viajamos en el 95 a Corea del Sur. Ok. Íbamos a una representación de Colombia para un evento mundial que convocaría a muchos líderes de las naciones. 4,000 líderes, 205 naciones representadas. Y yo le había oído de él muy poco, pero en ese viaje, este hombre a mí me impactó, muy joven, porque verlo a él era ver a Jesús. Lo comentamos, ¿no? Un fruto, una presencia de Dios en él. Y durante el viaje pues ya pudimos tener más contacto, conversar, hablar. Estábamos hospedados todos en un edificio, todos los latinos. Entonces había mucha oportunidad. Y yo pude darme cuenta de la grandeza del corazón de ese hombre. Y cómo realmente su físico,
su paz, una paz en su vida, cómo ministraba la presencia de Dios. Lo invitamos a nuestra iglesia, no invitamos nosotros mucha gente, porque hoy es difícil invitar gente. Hay iglesias que viven de invitados, pero nosotros aprendimos en nuestra iglesia que la iglesia tiene que ser levantada. Pues, a ver, lo voy a decir en términos de mujer, en términos domésticos, ¿cierto? Hay iglesias que viven cada fin de semana o en el mes 3, 4 eventos que invitan a X, Y, Z. Eso es bueno. Nuestra iglesia invitaba predicadores, pero mi pastor era un maestro de la palabra. Y la preocupación de él era el fundamento doctrinal. Era celoso de la doctrina. Así es que él no te invitaba a cualquier persona. Y cuando se invitaba a alguien que no daba la talla, luego había una convocatoria de liderazgo. Y nunca me olvido, él era escocés y muy colérico. Y él decía, ese hombre no dio nada. Así es que nuestra iglesia no se alimentó de predicadores, se alimentó del pastor y de la pastora, porque tú tienes que poner tu ADN, tu formación. Por eso me encanta cuando vamos a eventos con nuestra gente, porque estamos en el evento y yo puedo ver mis discípulos que me miran y me hacen, y yo les hago. Y este hombre fue a predicar, porque nos dijeron que él tenía un testimonio contundente. Y el testimonio de este hombre, nos hizo llorar, nos quebrantó. Él es un gran maestro. De hecho, él trabaja preparando en las escuelas, preparan escuelas para pastores, para enseñarles a predicar. Ese es un ministerio muy fuerte que se está extendiendo por Antioquia y por muchas partes de la nación. Y cuando él esa tarde su mensaje fue su testimonio. Y él cuenta que él nació y creció sin papá, con una mamá, con 3 hijos. Él era el mayor, él tenía 4 añitos, su hermanita tenía 2 añitos y otro de meses. Su mamá trabajaba de por días, vivía en los tugurios, en una piecita. Para poder ir a trabajar los tenía que dejar con un candado. Y él era el más grandecito y lo único que dejaba encima del armario era un pedazo de panela, en la pobreza más espantosa. Él dice que él sacaba la rejilla de la cuna de su hermanito y la ponía sobre el armario y se subía como una escalera y se comía la panela del hambre. Y luego llegaba su mamá y lo golpeaba brutalmente. Un día su mamá llegó y al rato llegó un camioncito y se iban a trasladar de vivienda. Metieron los poquitos enseres que tenían, bajaron de arriba, de esa parte de arriba de Lucero Alto, en Bogotá, no sé cuántos más o menos pueden conocer de allá, bajaron y llegaron a la esquina de la calle del Cartucho. Y lo único que él recuerda es que allí paró el camión. La mamá se bajó, cogió al niño de 4 años y lo dejó en una esquina. Y nunca más volvió a ver. De 4 años, con hambre, creció en el Cartucho. Creció entre las prostitutas, entre los homosexuales, entre la droga. Desde chiquito violado por mujeres, violado por hombres. Se convirtió en uno de la calle. A los 17, 18 años ya era de los que andan todos negros, sucios, con costales. Pero el amor de Dios lo alcanzó. Y lo alcanzó porque por la droga estaba en la habitación que tenía con un amigo y ese amigo parece que había conocido al Señor.
porque él no volvió a la habitación y después, una mañana, mientras él estaba agonizando de hambre y todo, él llegó y lo vio y le tiró 5,000 pesos. Y le dijo, vaya, coma algo. Yo no volveré más acá. Y él cogió los 5,000 pesos y salió a ver qué comía. Y pasó en el centro por la Buena Semilla. Y la Buena Semilla tenía una promoción de Biblias. Y en una Biblia abierta en la vitrina decía, Dios te ama con amor eterno. Y Dios tiene un propósito para tu vida. Y en lo que él pudo ver, él entró así sucio a comprar esa Biblia. Por supuesto, asustada la gente, hasta llamaron a la policía. Y él lo que decía era que él se la vendiera. Se la regalaron. Y estuvo por 3 días encerrado, tratando de leer la Biblia, buscando el amor de Dios. Y al tercer día Dios se reveló a él. Y Dios lo visitó. Y experimentó la presencia de Dios. Y de allí él salió a buscar cómo hacer para que alguien le siguiera dando a conocer a Dios. Y fue contactado por un ministerio de rehabilitación, unos pastores hermosos. Lo tomaron, lo bañaron, lo arreglaron, trabajaron en él, lo convirtieron en su hijo, lo educaron, cristianos, le dieron su carrera. Hoy es un tremendo hombre de Dios, maravilloso. Si tú lo ves, no hay huella de dolor. Sigue mostrando a Cristo. Casado con la hija de unos misioneros de Cincelejo, no, Montería, de Córdoba. Casada con esta mujer tan linda, hicieron, bueno, ya tiene sus hijos y él es pastoreó una iglesia elitista, de las más elitistas de Bogotá, la Confra. Un hombre con una sabiduría incomparable. Nunca más volvió a saber. Pero el Padre lo recogió, lo adoptó, lo amó y lo transformó. Ese amor eterno, ¿no? ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? No creo. Pero si se olvida, yo jamás me olvidaré de ti. Y Él nunca se olvida de nosotros. Él está allí, Él nos tiene en su corazón. Dice, en sus manos, lo que más usamos son las manos, así es que nos recuerda todos los días. Entonces, número 1 es un amor eterno. Número 2 es un amor que no te abandona. Número 3 es un amor que entrega todo sin reservas. Diga, todo sin reservas. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 9 al 10. Primera de Juan, capítulo 4, versos 9 al 10. Y dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Por eso Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y cuando lo experimentas, no tienes realmente
ninguna otra opción sino seguir el ejemplo de quién, de su Hijo, de Jesús, que amó a su Padre y su Padre lo amó a él, que dio todo, que se dio por ti, que entregó todo por ti, dio su vida, dio su integridad, dio su dignidad, porque se hizo pecado el que no cometió pecado por nosotros. ¿Usted sabe lo que fue en la cruz? La parte más dura, tener que hacerse pecado, la suciedad, cuando estaba en la cruz, tener que llevar el pecado de nosotros para poder pagar el castigo en él. Estoy hablando violaciones, homosexualismo, perversión sexual, todo lo más sucio que usted se puede imaginar, lo llevó el que nunca cometió pecado. ¿No es cierto? Entonces, cuando realmente entendemos que Él entregó todo por nosotros y dio lo más grande, no reservó nada, no reservó a su niño, no reservó nada, nosotros respondemos de la misma manera, de la misma manera. No importa qué me toque hacer, Señor, aquí estamos. Donde nos toque ir, iremos, Señor. Donde tú nos digas. Yo no sé si usted ha oído la vida de William Borden. William Borden fue un hijo de una familia archimillonaria en los Estados Unidos. Dueños de la leche Clean, la compañía Borden, famosa hasta siglos tras siglo. También de productos de construcción Borden, de pegantes. Y William Borden creció en esa familia. Cuando terminó su bachillerato, sus padres le dieron un viaje por muchos lugares del mundo y él se fue a la China, se enamoró de los musulmanes en la China y allí sintió el llamado de trabajar con los musulmanes de la China. Cuando él regresó y entró a la universidad, sus padres tenían la esperanza de que él continuara manejando la compañía. De hecho, su padre murió y se esperaba que él asumiera, y él dijo a su mamá: no puedo, tengo un llamado de Dios. Mi llamado no es la compañía, mi llamado es trabajar con los musulmanes en la China. Cuando recibió la herencia, que fue millonaria, él donó todo para la obra misionera. Él no se quedó con $1, entregó todo. Y en su Biblia él escribió la primera frase en la página blanca de la Biblia: sin reservas. O sea, no dejó nada, entregó todo. Entregó el dinero. No me interesa el dinero, me interesa cumplir el llamado de Dios. Sin reservas. Y cuando ya terminó sus estudios en la Universidad de Yale, en los Estados Unidos, de hecho él trabajó mucho, él movió muchos grupos, porque ya estas universidades cristianas ya estaban entrando en humanismo y en todas estas ideologías que hoy son tan palpables entre nosotros. Y él compartió su fe, hicieron grupos y grupos y grupos, hizo una obra extraordinaria. Y cuando terminó la universidad, fue el tiempo de irse para la China, pero tenía que ir primero a Egipto para aprender el idioma y para poder entrenarse para trabajar con ellos. Y escribió al salir de los Estados Unidos la segunda frase. Después de sin reservas, él escribió sin retorno. Sí, búsquenla en YouTube, porque yo tengo una predicación basada en esos 3 puntos. Y él partió para Egipto, donde tenía que ser entrenado. Su familia muy triste, pero iba a cumplir sin reservas y sin retorno. Y al llegar a Egipto, como a los 15 días, él se enfermó con una enfermedad pero muy grave. Fue una meningitis cerebral. Y no hubo manera. Pasó casi un mes muy grave hasta que murió.
no alcanzó a llegar a la China. Cuando su cadáver fue traído a los Estados Unidos y su mamá abrió el ataúd, allí estaba él, lo habían puesto con la Biblia aquí. Cuando su mamá tomó la Biblia, él había escrito la tercera frase: sin nada que lamentar, sin reservas, sin retorno, sin nada que lamentar. Lo había entregado absolutamente todo. El Dios que dio todo por él, él estaba dándole todo a él. El día de su entierro, él no pudo llegar a la China, pero el día de su entierro, en la ceremonia de su entierro, más de 250 jóvenes cayeron de rodillas, comprometiendo sus vidas para reemplazarlos e ir como misioneros a la China para trabajar con los musulmanes. Gloria al Señor. Así es que el amor de Dios es un amor que entrega todo, es un amor sin reservas, total, sin reservar absolutamente nada. Número uno, un amor eterno. Número dos, que no abandona. Número tres, un amor que entrega todo sin reservar nada. Número cuatro, es un amor que no hace acepción de personas. Hechos capítulo 10, versículo 34 al 35. Hechos 10, 34 al 35. Recuerdan a Pedro, ¿no? Pedro está en cierta parte de la ciudad y Pedro está en un ayuno y sube a la terraza de esa casa que está a la orilla del mar para tener un tiempo con Dios, y él tiene una visión y Dios le está diciendo en esa visión que aparece toda clase de animales inmundos. Come, mata y come. Señor, no puedo comer eso. Pero Dios estaba llevándolo para compartir el evangelio en la casa de Cornelio, del centurión romano, de los gentiles. Él no tenía ni idea. Él no entendía. Y cuando él estaba preguntándole a Dios, golpean la puerta de la casa y son los enviados de la casa de Cornelio, porque Dios a Cornelio le había dicho también en visión: envía por Pedro a tal parte para que él venga y hable lo que tiene que hablarles a ustedes. Y cuando Pedro baja y se encuentra con eso, asocia la visión y obviamente va, pero va con reservas, va con prejuicios. Y yo quiero que aprendamos de esto. El amor de Dios no hace acepción de personas. Y yo veo que aún en la iglesia del Señor hay acepción de personas. Hay menosprecio, hay subestimación, hay gente que relega. Es más, llegamos a una reunión como esta. Posiblemente llegó alguien invitado y no conoce a nadie. Y todos nos abrazamos, nos besamos con los que conocemos. Y la pobre está allá tirada. Nadie saluda. A tu misma iglesia. En nuestra iglesia están entrenados. Si llega alguien que tú no conoces, vas a saludarlo. Pregúntale si necesita. Pregúntale si es primera vez. No sobresatures, pero atiéndele. Compártele. Hazle sentir importante. Vivimos como en el mundo. Yo recuerdo que una iglesia me invitó a predicar. La iglesia estaba llena cuando llegué. Y cuando fui a entrar, la mujer me dijo: no puede pasar. Yo dije: lo que pasa es que pues yo sabía que tenía que ir adelante porque los pastores me estaban esperando. Dijo: está lleno. No puede entrar, siéntese ahí. Ay, yo pues, Dios. No pude pasar, que se siente ahí, está lleno. Bueno, me senté. Yo dije: cóbrasela, Señor. Porque
que tenemos que aprender a tratar bien a todo el mundo. Y bueno, siguieron cantando y de pronto el pastor está parado y como no me veía aparecer, el pastor dice, ¿será que la pastora Ina ya llegó? Entonces yo me paro atrás y digo, sí, pastor, acá soy. Sí, pastor. Por favor, háganla pasar adelante. Y la mujer va y me dice, ¿y por qué no me dijo? Le dije, usted no me dejó hablar. Usted me mandó a sentar. Ay, yo no sabía. Por eso no traté mal a la gente hasta que no sepa, le dije. Ahora, no porque fuera yo, entiéndame. Es porque puede ser cualquier persona. Sí, pero especialmente la gente. Yo no puedo hacer acepción de personas. Y en la iglesia se ve. Y si tú eres pastor, acaba con esto. Cada persona es importante. Y Pedro llega a la casa de Cornelio. ¿Y sabes cómo empieza su discurso? Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Por qué? Porque él comenzó diciendo primeramente, ustedes saben que nosotros los gentiles, y primero se la cantó. Y cuando comenzó a hablar de lo que había pasado en Jerusalén, el Espíritu Santo, sabiendo que Pedro no iba a dar todo el mensaje, llegó y cayó sobre todos y fueron bautizados y comenzaron a orar en lenguas. Y entonces Pedro dice, en verdad entiendo que Dios no hace acepción de personas. Pedro resistía a los gentiles. Y Dios no hace acepción de personas. Dios ama a todos. Él no tiene preferidos. Todos somos preferidos. Yo me siento preferida. Yo no sé si usted. Ay, yo me siento preferida. 3 hermanos perdieron a su padre, ya profesionales. Un padre maravilloso. Vinieron de cada lugar donde vivían para su entierro. Y después del funeral, llegaron a la casa paterna, se sentaron en la sala, se miraron muy tristes, llorando, los 3 hombres. Y de pronto uno de ellos dijo, papá fue incomparable. Nunca podré olvidar lo que papá hacía conmigo. Voy a decir esto, pero no lo tomen a mal. Pero me hace falta el volver a casa, porque cada vez que yo entraba en esta casa, papá se acercaba, me abrazaba, me besaba y al oído me decía, tú eres mi hijo preferido. Y el otro dijo, y así me decía a mí. Y el otro, así me decía a mí. ¿Sabes por qué? Porque tú eres su hija preferida. Tú eres su hija preferida. No hace diferencia. Cuando estuvimos predicando en África, parte sur de África, estuvimos en Zimbabue y Mozambique. Para mí fue como volver a mis raíces. Yo crecí en un pueblo que el 80% de su población era raza morena, 20% raza blanca. Un pueblo que aún tenía discriminación racial, siendo ellos mayoría. Entonces yo desde que crecí con un deseo de justicia social. Si mi marido no se me atraviesa, yo termino en el M19. Seguro. Yo iba a estudiar a la Universidad del Valle. Mi hermano era líder del bloque socialista. Navarro Wolf era primo de mis sobrinas. Ahora, eran ideales diferentes a los de ahora. Y yo entré en toda esa dimensión. Mi hermano me adoctrinó. Y si mi hombre no se me atraviesa,
yo termino allá. Porque a los 18 años él ya se quería casar y yo tuve que escoger entre casarme o estudiar mi carrera. Quería estudiar la carrera, pero quería casarme. Fui inteligente. Y yo dije, un hombre, o sea, una carrera tú la puedes estudiar a los 40, 50, 60, 70. Pero un hombre como este no se me atraviesa más en la vida. Me caso. Y no me equivoqué. No teníamos a Cristo, pero Cristo nos tenía a nosotros, ¿cierto? Y entonces para mí, mi raza morena era todo. Mi mejor amiga era negrita y mi familia furiosos porque mi mejor amiga era negrita. Cuando llegamos a África, era poder entrar y estar como mis raíces, porque tú veías, claro, en el tiempo que yo crecí no había lavadoras eléctricas, entonces tú tenías la niñera, en casa estaba la que lavaba y venían a lavar 2 veces a la semana y entonces como eran muelles, entonces se conecta allá y ellas con la ropa hacen y se oye, y su tabaco aquí, y empieza a cantarle de acá, y la otra de ella le lava la ropa, y hacen melodías y armonías. Y cuando nosotros vamos pasando por los campos en África, estaban 5 mujeres en línea labrando la tierra, y la otra, era volver a las raíces. Ríete, mi amor, ríete porque te veo seriecita y tú eres muy bonita, eres consentida del Señor. Bueno, para nosotros no fusionamos. Susan iba sin pelo en esa ocasión y tuve que, le cosí unas pañoletas. Una blanca nunca se ponía pañoletas y eso nos unió con las africanas. Porque todas, mira, Dios tenía detalles, no habían de estos turbantes que usa ahora. Entonces yo le hice una ropa a ella, hice faldas, hice blusas, y con cada falda le hice la pañoleta del color de la falda y eso. Nos conectamos con nuestra gente y ver esta gente en el campo y en las iglesias, era algo maravilloso. Pero ¿qué cosas pasaron? Por ejemplo, si Susan predicaba en inglés y había una traductora que pasaba de inglés a chona, porque hablaba inglés y hablaba el lenguaje, el dialecto chona. Pero cuando yo predicaba, entonces yo predicaba en español, Susan pasaba al inglés y María pasaba a chona. Éramos 3. Tú sabes, un mensaje, 3 personas. Bueno, ¿qué dijeron los africanos? Tan tocados, nos amaron. Mire, si yo hubiera sido soltera, me quedo en África. En serio. Me quedo en África. Lloramos saliendo de África. Y entonces, cuando los africanos nos veían a las 3 mujeres predicándoles, ¿sabe lo que decían ellos? Ellos no decían, ay, qué jartera 3, ay, qué largo el mensaje. No, ellos venían y nos decían, ¿cómo nos ama Dios? Que para que le entendamos nos manda 3 personas. Porque el amor de Dios no hace acepción de personas. Número 1, es un amor eterno. Número 2, es un amor que no abandona. Número 3, número 4 y número 5, es el amor de Dios que te sana de todos los temores. Primera de Juan 4:18. Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor.
Cuando el amor de Dios llega a ser una realidad en nuestras vidas, los temores se van. En la pandemia, nos cogió la pandemia en nuestra casita de campo. Fuimos para el puente y ya no pudimos regresar porque luego el presidente entró con el confinamiento. Estuvimos, ¿cuántos meses? 5 meses. Desde allá nos tocó transmitir, aprender a transmitir, gracias a Dios por la generación joven, y llamando a mi nieto porque su carrera fue cinematografía. Su anhelo es producir películas para recobrar los valores cristianos. ¿Y cómo lo hacemos? Solo teníamos un iPad y un iPhone. Bueno, pongan cajas, no tenemos cajas, pongan ollas. Bueno. Manda una foto, córrete un poquito a la izquierda. Bueno, ahora comienza. Y a veces los pájaros en la finca empezaban en las predicaciones. Si tú escuchas las predicaciones de la pandemia, vas a oír los pájaros cantando, y algo maravilloso. Tanto temor de muerte con el virus este. Y el Señor nos llenó de paz. Todo temor. A veces cuando tenemos que pensar en enfrentar ciertas cosas del futuro, cuando veo las noticias, uno entra en... hay gente que dice, yo no quiero ver las noticias. Yo tampoco quiero verlas, pero tengo que verlas porque mi compromiso es clamar por la nación. Y las noticias me dan la dirección, cómo debo orar por mi nación. Y además tenemos que pasar los blancos de oración a las intercesores. Y entonces, estando allí, uno escucha tantas cosas. No más cuando nacieron mis primeros nietos. ¿Cuántas son abuelas aquí? Ay, ustedes ni saben de lo que se están perdiendo. Esto es algo increíble, increíble. Esto es algo. El otro día mi nieto Juan José, que ya tiene 16 años, su papá lo estaba regañando. Y yo entro de metida, porque las abuelas siempre somos metidas. Le digo, hijo, eso no es así. Lo que pasa es que mira, Juanjo, mami, esto no lo hacías conmigo. Es que no era tu abuela. Era tu mamá. Pero cuando nació Jonathan, una belleza de niño. Y luego nació Stephanie. Y yo pensaba, y eso fue hace 24, 25 años. Y yo pensaba, Dios mío, ¿cómo irá a ser más adelante en la universidad? O sea, yo ya estaba pensando en eso. Y el Señor una mañana me dijo algo tan lindo. El Dios que guardó tus hijos en la universidad, guardará tus nietos en la universidad. Y eso fue una paz increíble, ¿no? El amor de Dios sana los temores con que crecimos. Por eso hablé de la paternidad que llena los vacíos, las imágenes incorrectas que tenemos por una paternidad que no fue sana, distorsionada, correcto. Estaba predicando en Dallas, en un congreso. El último día habían parejas pastorales. Fue un tiempo de ministración muy lindo. Y estaba Dios moviendo. Tú tienes 3 días en un congreso, no alcanzas a conocer toda la gente. Pero había visto uno de los pastores, un pastor alto, moreno, que era parte del equipo de organización de esto. El pastor Richard. Y yo ya estaba finalizando mi tiempo y de pronto el Señor me da una palabra para ese pastor. Y la palabra que el Señor me dio fue que le dijera esto a este hombre. Y yo decía, Señor, ¿y esto qué es? Dile, hijo, quiero jugar béisbol contigo. Y cuando tú sabes que es Dios, tienes que llamar a la persona al frente. Y yo le digo, Richard,
el Señor te dice: hijo, quiero jugar béisbol contigo. Y este hombre, tan alto, tan fornido, cayó al suelo llorando, pero con gemido. Yo sí vi que los pastores de él, los que le cubrían, me miraban y por lo menos me hicieron. Y yo dije: gloria a Dios, pasé. No le dijo nada más: hijo, quiero jugar béisbol contigo. Cuando ya pasó esto y fuimos a almorzar, él me dice: pastora, tú no sabes la sanidad que yo recibí esta mañana. Dije: cuéntame. Me dijo: yo crecí con un padre. Yo fui desde niño fanático del béisbol. Tuve que luchar y trabajar desde niño para poderme comprar el bate, la pelota, la manilla. Y cuando en la escuela teníamos que hacer una presentación o ir a la escuela de entrenamiento, papá, yo le decía: papá, llévame. Nunca me llevó. Los demás niños llegaban con sus papás. El mío nunca fue. Pero mi papá, desde que yo tenía 10 años, me llevaba a los burdeles y me dejaba allí mientras se dormía acostado, se acostaba con las prostitutas. Y crecí con la inseguridad más grande. A este cuerpo que tú me ves tan alto y todo, con temores, inseguridades y con un dolor muy grande, nunca papá respondió. Nunca papá fue conmigo. Nunca papá. Siempre me decía: ¿y dónde está tu papá? Y todos con su papá. Tú no sabes lo que fue lo que Dios me dijo esta mañana. Porque tú no sabías esto, pero Dios conocía. Hijo, quiero jugar béisbol contigo. ¿Cómo sana Dios los temores? Con su amor. Y cierro con lo último, no sin antes recordar un amor, un amor, un amor, un amor, un amor. Y número 6, y esto me parece tan lindo: el amor de Dios es el que te hace habitar en familia. El Salmo 68, la primera parte, el versículo 6, de la primera parte del versículo 6 dice: Dios hace habitar en familia a los desamparados. Salmo 68, versículo 6, la primera parte: Dios hace habitar en familia a los desamparados. Y vuelvo a recordarles esto: la iglesia del Señor se la conoce con muchos nombres: un ejército, un edificio, pero la iglesia del Señor se conoce con el nombre de familia. Y es tan hermoso que muchas familias encuentran paternidad, maternidad, hermanos en la iglesia. Somos una familia hermosísima. Somos una familia. Él es nuestro padre, tú eres mi hermana. Ahora, a mí no me gusta que me estén diciendo hermana, porque ese es un término, un término muy religioso. Ahora, ¿por qué no me gusta? Porque no conoces el nombre de la persona, sino que la hermanita tal, la hermana que está de rojo, el hermano que... No, eso es impersonal. ¿Cuál es tu nombre, Angélica? ¿Cuál es tu nombre? Jenny. ¿Cuál es tu nombre? Ay, yo no lo sabía. Y tienes que grabarlo. Y tienes que comunicarte con ellos por su nombre. Pero somos hermanos.
en el sentido de que somos una familia, que tenemos el mismo Padre, que el hermano mayor es Jesús. Y no hay nada más hermoso que ver huérfanos, viudas, gente sola. ¿Sabe dónde se ve muy fuertemente esto? En países como Estados Unidos, donde la gente se va y allá está solo trabajando. Y cuando llegan a la iglesia, pueden sentir que son una familia. Los mexicanos en los Estados Unidos, las iglesias latinas de los mexicanos, a veces yo tengo que decir por dentro: Señor, dale a los pastores un tiempito para sus propios hijos, porque todo lo hacen en familia. Terminan el servicio y todo en familia, y vamos y almorzamos todos y todos traen, y lindo. Pero también los pastores necesitan su tiempo en familia. Pero lo bonito es que somos una familia, y en esa familia necesitamos proyectar el amor de Dios. ¿Y sabe qué? El amor de Dios, amándonos unos a otros, dice Primera de Juan 4, versículo 19 y 20, anótelo. Primera de Juan 4, versículo 19 y 20, mire lo que dice: nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ahora, las megas son una bendición. Las iglesias mega son una bendición en Colombia, en el mundo. Pero no hay esto. No lo hay. Primer culto, amén, corra, salgan para que entren otros. No hay el poder compartir como inició la iglesia del Señor. Ahora, todos quieren tener megas, pero son muy impersonales. Ahora, amo las megas porque predico en muchas de ellas, pero quiero ser como la iglesia primitiva, que todos eran una familia, que tu dolor es mi dolor, que hay tiempo para poderte oír 5 minutos, para darte un abrazo, para expresarte mi amor, para decirte que te amo con el amor del Señor. Ese es el amor del Padre. ¿Por qué no vienes un momentico? Yo no sé si tú sabes esta canción. Somos una familia en Dios. Sí. ¿Con qué? ¿Con do? ¿Con re? Con sol. Si nos das un sol. ¿Y por qué no terminamos este tiempo tan hermoso? Justo pensando en este amor de Dios. Somos una familia en Dios y nos amamos. Somos una familia en Dios y nos cuidamos. En pruebas o en calma, nuestro amor sigue igual. Somos una familia en Dios y
y nos amamos. ¿Salto o lo bajamos? Está bien. Yo quiero que usted salga de su asiento, salga de su compinche. Quiero que busque a alguien que no conoce mucho. Quiero que por un momento busque a alguien que no conoce mucho. Y escúcheme esto. Una de las maneras como el amor se alimenta no solamente es muy importante decir te amo. Mucha gente está incapacitada para decir te amo. Le cuesta trabajo, aún en el matrimonio. Hola. Pero no solamente es eso, también el contacto físico es muy significativo. Qué hermoso es cuando podemos abrazar, cuando podemos extender nuestros brazos, cuando podemos hacer sentir que somos una familia.